Gracias por invitarme a su programa. Hay que traer un letrado para uno encontrar una opinión distinta en este ambiente que rodea toda la República Dominicana. Usted, como escuchó, acabamos de leer una carta que envió el Departamento de Estado al presidente Danilo Medina y dice, esa carta que ellos acaban de publicar, dice que el secretario de Estado Mike Pompeo habló ayer con el presidente de la República y que le habló de preservar las instituciones democráticas y de respetar las leyes, específicamente la Constitución. ¿Cómo podemos interpretar esto en este preciso momento? Una, Injerencia. una vergüenza innecesaria, algo que todo el mundo ha estado diciendo en el país, que es una reforma completamente contraproducente y que en el mundo interconectado que tenemos en la actualidad no tiene nada de extraño y tiene mucho valor viniendo del gobierno de Donald Trump, que es un gobierno nacionalista y con aspiraciones reeleccionistas, pero que estamos seguros que él se acomodará a 2 periodos y luego se irá a sus empresas. Entonces es una vergüenza innecesaria del país de que alguien de fuera tenga que venir a decirnos lo que todos sabemos que debemos hacer. Entonces el presidente Danilo Medina, con la posición que ha asumido sobre ese tema, no hace más que reivindicar la figura de Pedro Santana y de retrotraernos al siglo XIX, no al XX, al siglo XIX, que era cuando dentro del gobierno, el propio gobierno conspiraba contra sí mismo. Entonces hay una conspiración del gobierno contra él mismo y la dirige al parecer el presidente de la República, y me atrevo a aseverarlo porque con todo el revuelo público que tiene este tema y él manteniendo un silencio cómplice, me lleva a decir que hay que decir que él es el responsable de este asomo de crisis que tiene resultados económicos negativos para la República Dominicana, y que no merecemos que un presidente que Gracias, el Laura. pueblo le ha dado la oportunidad de que le sirva, ahora se quiera erigir en un ciudadano sobre los demás ciudadanos, que no respeta las reglas democráticas del país, que no, que está irrespetando incluso las enseñanzas de su maestro y guía, que lo fue el profesor Juan Bosch, que todos sabemos que no era partidario de ese tipo de conducta, y obviamente de que si estuviese Bosch, ya él no formaría Una parte del pela todito. PLD, no formaría parte del PLD, no tiene que darle pela, sino que estaría fuera de ese partido. Profesor, dos situaciones con relación a lo declarado por el canciller de Estados Unidos, el señor Pompeo. Una de ellas es que en todo caso pudiera surgir también voces que digan que se trata de una declaración injerencista. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que también pudieran surgir voces que digan que las declaraciones de Pompeo no entran en contradicción con las intenciones del presidente Medina, tomando en cuenta de que la modificación de la Constitución en sí misma no es una ilegalidad o no es una violación del Estado de Derecho. Sí, pero esos argumentos de que no sería una ilegalidad, lo están expresando personas que no merecen estar en el Congreso Nacional, y políticos que van al Estado a sacar provecho personales y de grupo al Estado Dominicano, y son de los males ancestrales que nosotros debemos erradicar, pero no podemos bajo ninguna circunstancia interpretar que la Constitución es una ley más. Eso es un error. El concepto de Constitución hay que buscarlo en 2015. Y ese concepto es primero carta de derecho y límite al poder. Entonces, obviamente estamos en una democracia y todos tenemos derecho a emitir juicio, pero creo que debemos de ser un poquito respetuosos del pueblo y de la opinión pública cuando decimos
cosas fuera de contexto y que no contribuyen ni a informar ni a educar a la población. La Constitución es una ley que en los términos del contrato social de Rousseau y de John Locke conlleva una carga en donde ningún gobernante tiene derechos, tiene funciones y esas funciones tienen límite. De eso es que debemos hablar aquí. No de que un fulano que se ha puesto en el Estado solo porque recibió el voto popular ya puede hacer lo que le viene en gana. No, tiene como límite la ley y particularmente la Constitución. Y la Constitución expresamente le prohíbe continuar. De forma y manera que toda supuesta reforma, primero que no debe partir del presidente de la República ni de su grupo. Y segundo, que en el supuesto de que ésta se hiciere, no puede ser para beneficiarlo a él, porque nadie puede legislar para sí mismo. Es que principios elementales del derecho son tirados por la borda y además el contrato es algo serio. Profesor, primero, si la clase política de aquí tuviera conciencia, aunque se modificara con un solo voto de los congresistas, nadie se atreviera a tocar la Constitución si se respetara. Pero la clase política nuestra no tiene ningún tipo de conciencia frente a lo que es la Constitución. Muchos ni saben lo que significa la Constitución. Mire, hay una interpretación que algunos supuestos constitucionalistas, y digo supuesto porque cuando usted hace una interpretación hoy y mañana hace otra, acomodándola a quien usted entiende debe favorecer, para mí no son constitucionalistas reales, ni la saben interpretar, ni la respetan tampoco. Han querido manipular el concepto de que la Constitución de la República, una vez está modificada, como se sabe que es de ejecución inmediata, si solamente se elimina el 20º transitorio que va dirigido a la condición del presidente de la República que tiene Danilo Medina, no al ciudadano, con eso simple y llanamente, aunque persista o permanezca el 124, a Danilo Medina no le computan el del 12 y hasta el 16, porque parece que lo gobernó Satanás, y que a partir de ahí entonces los dos periodos serían 16-20 y el otro sería el que él pudiera optar 20 y 24. Si se elimina el 20º transitorio y se queda el 124, dicen que él puede repostularse sobre la base de que el primer periodo no se le computa. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Pero fíjese, la tesis de graduación del doctor José Francisco Peña Gómez está dedicada a ese tema. Y en ese trabajo y en otro trabajo se pone el tema de la reelección presidencial como uno de los problemas históricos del constitucionalismo dominicano. Eso significa que cuando en ciertos países se ponen cláusula pétrea sobre un punto, es porque la historia señala que ha sido pernicioso esa actitud. Y en República Dominicana todos sabemos que el tema de la reelección ha sido el causante de grandes tragedias para la nación. Entonces eso está fuera de discusión. Y obviamente hay un tema que esos constitucionalistas, y yo secundo la posición de que hay muchos que son los que están buscando pesos, y no pequeños pesos, sino grandes pesos con eso. La Constitución de 2010 es una constitución del Estado social y democrático de derecho, e incorpora figuras que no estaban en la Constitución liberal, como es la ética, la moral, los principios, los valores. Es decir, en el modelo actual de Constitución, un abogado, un letrado, no puede hacer uso de chicanas jurídicas. Eso estaba permitido en el Estado liberal, pero ahora hay un abuso del derecho que si aquí hubiese un colegio de abogados que se respetara, puede sancionarlo por ese tipo de conducta, porque están actuando contrario a como la Constitución manda que se debe actuar. Y ese 100%. Punto aquí que se hace en seminario todos los días, no se ha querido, nadie se ha animado a hacer un seminario sobre el valor moral. Por ejemplo, se dice que hay mucha influencia del mundo anglosajón en el constitucionalismo dominicano desde la Constitución de 1844, pero el common law y particularmente el constitucionalismo de los anglosajones descansa sobre bases morales, sobre base ética.
Profesor, nosotros podríamos pasarnos aquí la Partiendo tarde de la entera lógica. hablando de moralismo, hablando de lo ético, ¿verdad? Sin embargo, hay un hecho cierto, que la ley es la ley, y la carta sustantiva en sí misma señala cómo legalmente se pueden hacer cambios en ella, o sea, legalmente. Entonces, aquí no se trata de una situación en la que usted o yo tengamos un pensamiento liberal o un pensamiento que tenga que ver con el Estado de Derecho de las instituciones, ¿verdad? Y el fortalecimiento de las instituciones. La realidad es que aquí en la República Dominicana, en términos institucional, un presidente en ejercicio que se sienta que tiene quizás los votos para reformar de manera legal, como ella misma señala, entonces no sería una violación a la ley. O sea, estamos frente a una situación en la que si se hace, sería de la forma que ella misma, que la misma carta sustantiva, la Constitución dice cómo se hace, de manera legal. De eso se trata. O sea, podemos hablar aquí de todo lo que... Mire, en el momento actual del derecho dominicano y bajo el Estado social, la ley ocupa un rol secundario. El rol primario que tenía la ley en el Estado legislador, como se le llamó al Estado que surge después de la Revolución Francesa, terminó en 1948, cuando Naciones Unidas aprobó la Carta Universal de los Derechos Humanos. Ese argumento es un argumento, y no lo digo por usted, absolutamente desfasado y que no puede ser empleado en el estado actual de nuestro derecho, por lo siguiente: estamos hablando de la Carta Magna, es decir, del contrato que rige las relaciones entre gobernantes y gobernados. No estamos hablando de una ley cualquiera, ni lo podemos reducir al convencionalismo legal. Estamos hablando de las bases sobre las cuales opera la nación jurídicamente organizada como Estado. Es de eso que estamos hablando. Entonces, nos dimos una constitución con base a unos principios ético-morales que o lo cumplimos o nos vamos entonces a la saya y con él decir entonces que eso es un pedazo de papel. Entonces seguimos en ese concepto, y ese concepto es extraño al Estado social y democrático de derecho. Ese es el punto de vista que tengo, y puedo traer, como usted decía ahorita, todos los tratadistas que usted quiere y le van a establecer que eso es así, porque es que debemos manejar los tiempos. Bajo el Estado liberal, la ley era fundamental, pero ya no lo es. Tenemos aquí al profesor David Lahoz, director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No, del Centro de Estudios Constitucionales, Yulisa. Eso mismo. Profesor, Profesor, tenemos dos cosas. Ayer se dijo que se iba a someter el proyecto que ordena la ley de la Asamblea Revisora y que se iba a hacer por el Senado. Pero en el momento en el que todos estábamos convocados a ver el hecho, se levantó el presidente del Senado y se fue al Palacio de la Presidencia. Corrió por Radio Bemba que era porque dos empresarios, uno de la corriente danilista y otro de la corriente leonelista, habían llegado al Palacio, habían sido convocados antes, pero no se habían podido reunir, y casualmente ayer, a la hora de la hora, llegaron al Palacio y llamaron al secretario general del partido. Esta es una información no oficial, porque no la ha dado el mismo Reinaldo Pared. Pero en vista de esta carta que ha publicado el mismo Departamento de Estado hoy, podríamos inferir que levantarse del Senado e irse al Palacio tal vez no fue por los empresarios, sino por la llamada del secretario de Estado, del Mike Pompeo, al presidente Danilo Medina para hablarle de instituciones, democracia y constitución. ¿Cómo se puede interpretar esta llamada? ¿Es injerencia? ¿Tienen los gringos el derecho de llamar a un presidente a capítulo? Porque es una llamada a capítulo, eso no se puede tomar de otra manera. Eso es un guamazo a la reelección, en Licey al medio dirían. ¿Se puede interpretar eso como una injerencia? ¿Sabe dónde queda eso, verdad? Licey al medio. Sí. O ¿Sí? simplemente hay que atribuir esto a un respaldo democrático. ¿Qué usted opina? Mire, no es la primera vez que los
Estados Unidos se refieren al tema de la reelección en la República Dominicana. Ya lo habían hecho varios senadores y otros funcionarios de Estados Unidos se han referido al tema. Y a raíz de lo de David Ortiz, también hubo muchos medios de Estados Unidos que se refirieron al problema de la seguridad en República Dominicana y al respecto de las leyes particularmente. Entonces eso se inscribe dentro de toda una racionalidad que manejan los Estados Unidos en Latinoamérica de forma muy particular. Llamar injerentismo a un tema que ya domina la opinión pública y que todo el mundo se está refiriendo como un tema controversial que pone a la nación en vilo y que puede desestabilizar el Estado dominicano, yo no sé, o sea, no me atrevo a decir así abiertamente que sea un injerencismo, porque, por ejemplo, en algún momento lo puede hacer España, que tiene mucha inversión en República Dominicana, y todos aquellos que tienen inversión, porque ciertamente que la reelección es un tema desestabilizador. Entonces, toda persona prudente en un mundo interconectado y globalizado como el que tenemos en la actualidad, creo que tiene derecho a opinar sobre un asunto público que puede ser de impredecible consecuencia para la nación dominicana. Entonces, el gobierno de Donald Trump, contrario a lo que muchos opinan, me merece a mí mucho crédito porque ha sabido negociar y evitar guerra en Turquía, ha sabido negociar con Corea del Norte, ha sabido incluso en Siria manejarse con mucha prudencia, y en la propia Venezuela, que hay problemas y que por momentos se ha dicho que Estados Unidos puede invadir. Donald Trump lo que ha hecho es uso de la diplomacia y lo ha hecho, yo creo que con mucha sapiencia. Por vía de consecuencia, eso significa que, a mi juicio, el gobierno de Donald Trump no es un gobierno injerencista como lo han sido otros gobiernos de Estados Unidos, y que tiene crédito suficiente para emitir una opinión en función de los intereses que a veces se dice que directamente el propio señor Trump tiene interés en República Dominicana. Es lo que está diciendo la gente en la calle. Las encuestas dicen que el 71% de los ciudadanos dominicanos están en contra de eso. Entonces, es un tema público. Profesor, quiero retomar la pregunta de Eddie, porque finalmente también se quedó como medio en el aire su respuesta, y es un asunto de forma y de interpretación constitucional para los fines del lugar. Si se elimina el 20º transitorio de la Constitución, no estamos diciendo que sea el deseo, ni que sea lo correcto, ni lo conveniente, estamos diciendo una situación de hecho. Si ese 20º transitorio se elimina, ¿el presidente adquiere el derecho a buscar una reelección en el 2020? Si ese transitorio se elimina al señor Danilo Medina, entonces habría que encauzarlo por violar una figura que hay en derecho anglosajón que se llama el principio Stoffel. Según el principio de Stoffel, cuando usted hace una sugerencia contractual y se le aprueba, y luego usted se desdice de lo acordado, entonces a usted hay que meterlo preso. Usted lo está personificando, profesor. Sí, pero es que estamos interpretando. A él y a todo lo que digan eso, esa reforma se hizo y están todo publicado a solicitud de Danilo Medina en el 15. Fue él que planteó esa modalidad y fue él que planteó que se metiese ese transitorio. Entonces, si él mismo lo introdujo, no puede desdecirse de su propia palabra luego de que forma parte del más importante contrato de la República Dominicana. Es que debemos actuar con responsabilidad. Y en esta era no existe la irresponsabilidad del jefe de Estado. El jefe de Estado incurre en responsabilidad cada vez que se desdice de los compromisos establecidos. Yo le hice una pregunta, profesor, como una pregunta como consultor que usted es y buen interpretador de la Constitución. Por eso le dije un asunto de forma, no de fondo, porque
si interpretamos que el presidente es el que está movilizando la reforma de la Constitución, entonces ciertamente tiene usted toda la razón en lo que dice. Por eso yo le hago una pregunta de forma. Vamos a suponer que no sea Danilo Medina, sino que sea Juan Pérez. Vamos a suponer que estemos en otro país. Lo que quiero decir, esa Constitución tal como está, y asumiendo que esa modificación se hizo en el año 2015, a finales del año 2015, si se elimina el 20º transitorio, el presidente de turno, que agotó un turno 2012-2016 y que entonces, a partir de la modificación constitucional, tomó un turno 2016-2020, ¿tiene derecho a ir como candidato en el 2020-2024? Le repito, le estoy haciendo una pregunta de forma, no de fondo. Fíjese, hace tiempo que al momento de interpretar algo que ha sido acordado, se está teniendo por práctica ir a los archivos. Al momento en que el legislador acordó para ver cuál era el espíritu de esa generación y de ese momento histórico, y se juzga en función del espíritu de ese momento histórico. Incluso los contratos se van al momento de su elaboración, no al momento posterior. Entonces ahí lo que debemos ver cuál fue el sentido que en 2015 provocó la introducción de ese transitorio. Fíjese, cuando eso se planteó, yo me opuse a que se estableciera por dos razones. La primera, porque el artículo 39 de la Constitución, que se refiere a la igualdad de todo y que dice que esto no es un estado monárquico ni nada parecido, sino que es una república democrática, establece que para usted competir tiene que hacerlo en igualdad de condiciones. Y desde que alguien está subido ahí en la sillita de alfiler y usted tiene que competir con él, usted está en desventaja. Pero eso pasa con los diputados, con los alcaldes, sí, con los senadores. Sí, y pasó en el 94 que las elecciones fueron ilegales para Balaguer, pero no lo fueron para los síndicos, senadores y diputados. Es decir, aquí estamos sin tener coherencia en lo que nosotros entendemos por Estado de Derecho. Ahora, el hecho contundente es que eso se aprobó y se aprobó a sugerencia del propio Danilo Medina. Ese es el FAT, ese es el hecho. Ese es el hito. Sí, pero que independientemente de que sea sugerencia del presidente Medina, profesor, el Congreso hoy lo perjudica a él, pero mañana va a perjudicar a otro. Me refiero al Congreso Nacional, hace una aprobación. La Constitución la modifica el Congreso Nacional. O sea, olvidémonos de la figura del presidente Medina y de la intención que pueda tener el presidente Medina. Estamos hablando de un asunto de interpretación legal, de forma. La Constitución es de aplicación inmediata. Si se elimina el 20º transitorio, el presidente de turno, el actual, ¿tiene derecho o no a ir como candidato en el año 2020? Un asunto de derecho. No estoy diciendo que sea moral, no estoy diciendo que sea ético, no estoy diciendo que sea... ¿Usted me permite? No, pero perdóname, porque lo que quiero es la interpretación legal. Ese planteamiento que hace... Fue la pregunta, Esteban. Es el planteamiento que Julio Curi está manejando por ahí. Y no, pero ya lo terminó. Es la opinión suya, sí, es la opinión mi suya. opinión porque usted es un experto constitucionalista. Mi opinión sobre ese particular es la que le he repetido. Debemos ver qué fue lo que se acordó en 2015 y quién hizo esa propuesta. Y cuando hacemos ese ejercicio vemos que lo propuso Danilo Medina. Ahora bien, en el sentido lazo que tú quieres que se dé o que se interprete, en derecho hay un principio que se llama... No es un asunto lazo. Pero déjame contestar. Sí, pero no es un asunto lazo, es simplemente de interpretación legal. Sí, existe la norma pacta sunt servanda. Las partes se hacen sierva de lo acordado, de lo pactado.
de lo convenido. Y eso fue lo que se convino en 2015. Profesor. Bueno o malo, eso fue lo que Profesor, se convino. Entonces ahí en la Constitución sería retroactiva, no sería de aplicación Siempre lo es, y estoy muy de acuerdo con la decisión del juez Ortega de decir que el crimen de corrupción el no crimen, prescribe. el crimen de corrupción, Y pero con en la este caso no es sentencia corrupción. 168 que también le dio carácter Sí, sí, retroactivo. Pero en este caso Porque no es un acto de corrupción, profesor, es una modificación de la está bien, Constitución. pero es que no Él quiere que procede. responda lo que tú podemos quieres. preguntarle y Esteban. no dejar que él No, responda. perdóname, no quiero, porque tampoco quiero que usted se me sienta mal, profesor. No, Yo estoy haciendo pregunta lo una que pregunta quieras. en términos... No, tal vez tú quieres que responda y te- no, lo que tú perdón, quieras que te diga. porque yo no estoy condicionando su respuesta como Claro que quisiste sí. tú hacerlo. No, yo no. Yo estoy insistiendo con una pregunta, y si usted siente que yo estoy siendo irrespetuoso o que estoy tratando de condicionarlo, usted me lo dice. Mis clases Ahora, yo de lo que grado quiero- y de maestría Exacto, son de debate. No exactamente, hay problema porque yo, con eso. porque yo lo que estoy enfocándome en preguntarle sobre una interpretación legal. Por eso le dije, independientemente de quién sea el presidente de turno. No quiero que usted vaya a Dame un sentir que yo chance para estoy, nosotros preguntar también, Vámonos. mi hijo. Bueno. queriendo condicionar. En vista de pero la eso falta para de nada, tiempo, pregunta lo que quiera, que vamos no hay a irnos a la problema. pausa y venimos con 3 preguntas Exacto. cuando regresemos. Va a responderle Esteban, a escuchar el comentario de Emil y a escuchar y responder la pregunta de David y la de Eddie. No, yo no Profesor, tengo preguntas. Bien. Una Porque para menos, mí lo que usted la ha dicho de es claro. David. Usted es un científico de la Constitución. Vamos, Los demás son buscavidas. vamos a responderle a Esteban y después el comentario de Emil. No sé si usted tenía algo que agregar al O ya usted comentario le de respondió Esteban. en la No, pausa. lo de Esteban estuvo claro y le decía, o sea, yo tengo la convicción de que una constitución tiene principios pétreos y dentro de los principios pétreos está el tema de la reelección. Por vía de consecuencia, la coletilla que él hace referencia entra dentro de un principio pétreo y como tal, aunque se llame a una reforma, no debería tocarse. Es el- Exacto. Déjelo como coletilla. Como lo que usted dijo, coletilla. Ya. Una confusión que se generó aquí y que fue, de hecho, la razón por la que se hicieron muchos memes, que a mí me dieron mucha risa, fue un comentario que hizo el ministro Fadul el otro día diciendo que no se trataba de modificar la Constitución, sino de borrar un pequeño pedacito, porque en su mente parece que borrar un pedazo no modifica una Constitución. Y yo quería parto de ese comentario porque veo que la pregunta de Esteban se enfocaba en el 20º transitorio, que es lo que hemos escuchado ad nauseam. Pero si usted se va al artículo 124 de la Constitución, porque recuerden que ese transitorio se hizo específicamente para el presidente en ejercicio en el periodo 2012-2016, el presidente Medina. Pero si nos salimos de ese tema y nos olvidamos del presidente Medina por un momento, y vamos al artículo 124, dice: el Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. Punto. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Este es el segundo periodo Claro, ni constitucional el- consecutivo. Tú eres un científico de la Pero ese lectura artículo constitucional. 124, profesor, y por eso hago referencia, ese artículo 124 se incluyó en la modificación del año 2015. Entonces, le hago la pregunta por eso, porque si ahora se elimina el 20º transitorio, se estaría asumiendo, como la Constitución es de aplicación inmediata, se estaría asumiendo que a partir de la aprobación de ese artículo, no se le puede aplicar al presidente el periodo 2012-2016 como si fuera el primer periodo, porque esa modificación se hizo en el 15, Pero- a finales de ese Pero periodo. se va a Yo engañar quisiera- el O sea, mismo. por eso yo estoy quisiera hablando. aprovechar. Profesor, Él me quitó el micrófono, yo no había acabado, pero está bien. Yo quisiera aprovechar la presencia del profesor, que pienso que él tiene mucha experiencia, además es una persona calificada. Yo me he reído mucho históricamente. David, tú eres... Mi pregunta. Sí. ¿Puedo hacer mi pregunta? Al hermano le voy a hacer un pedimento. Al hermano. Sí. Tú me permites que no iba a hacer 30 segundos. Al hermano, lo estoy pidiendo al hermano. No, dale. Pidan lo que ustedes quieran en 3 minutos. Pero así no se puede. Déjame, Usted sabe que es lo que está interpretando los constitucionalistas que acomodan los temas constitucionales a lo que más les convenga de acuerdo a la música que se le pida que toque. El que usted puede decir en una modificación que se va a someter el viernes supuestamente y decir: los periodos presidenciales duran 50 años. Y como es de aplicación inmediata, ya aquí no hay que hacer elecciones. O sea, el que está de turno, entonces sin hacer elecciones va a durar 50 años. Esta es la interpretación. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? El planteamiento de Esteban nos retrotrae a 1908, a la Constitución de Moncáceres. Esa interpretación produjo la primera intervención norteamericana y la dictadura de Trujillo, porque entonces los horacistas
con una discusión bizantina como esa, provocaron Otra modificación. modificaciones indefinidas y lo hizo Horacio Vázquez hasta que se metió Trujillo. Profesor, yo creo... O sea que históricamente ya tenemos la experiencia de que ese tipo de interpretaciones son perniciosas. Pero yo quiero aprovechar la presencia del profesor, la verdad, porque Excelente. hay algo que siempre yo me he reído en este país con respecto, por ejemplo, al arrastre. Yo nunca he entendido cómo es posible que un país, yo que vaya a votar por una persona, mi voto valga para uno y para el otro, primero, y que constitucionalmente ese voto que yo doy, si yo voté, por ejemplo, por Esteban, por la cara de Esteban, y que vaya al partido. Luego que va al partido, eso del partido. Entonces el partido se reparte para abajo para todos los candidatos del partido, porque el partido no aspira ni a diputado, ni a senador, ni a nada. Entonces, ¿cómo usted interpreta esa situación del arrastre que se está aplicando en varias provincias y en el Distrito Nacional? Bueno, ese es un tema que la Junta Central Electoral ha debido resolver y que no ha resuelto. Pero es legal eso, constitucional. Que el voto mío se Ya- difiera a varias personas, a Ya varias le he gente, dicho que vaya un partido que el venga. órgano encargado de resolver esa arbitrariedad es la Junta Central Electoral. A ellos les toca resolverlo y no lo han hecho. O sea, es una medida administrativa que puede resolver con base a la lógica pura y simple. Vamos a suponer ese que problema. Eddie aspire a una candidatura y Eddie saque más votos que todos. No, que pero no. que entonces el cúmulo de votos de otro partido se le sume al que sacó menos que Eddie y resulta que el otro sale electo y Eddie no. Ah, bueno, pero eso es Ese distinto. es el tema de la raza. Eso, no, eso es diferente. Esa es la proporcionalidad. Claro, el sistema de Pero Hall. sí, pero eso es diferente al arrastre. Eso también tiene que ver, es lo mismo que en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, Trump sacó menos votos que Hillary. Por el tema Pero del sin electoral embargo, votes, eso es sí, diferente. bueno, Electoral pero votes. son reglas que se han escogido. Aquí existe la proporcionalidad y esa es la regla. Puede ser injusta, pero es una regla ya establecida hace muchísimo tiempo, entonces hay que cumplirla o cambiarla. Profesor, entonces finalmente, lo que generó ayer la salida de Reinaldo Pared del Senado fue que llegaran los dos empresarios para hablar de mediación o que llamara el secretario de Estado norteamericano para decir que hay que respetar la Constitución. O si en verdad fue una alergia que le dio una menta. A ver a quién una mente le ha dado Mire. alergia en este país. Mire, el presidente de los pobres ha dicho que cuenta con el respaldo de la oligarquía dominicana para continuar en el poder. De modo que... ¿Dijo eso, profe? No, ¿cuándo yo? Sí, hace una semana que salió, incluso una reunión que tuvieron por ahí en un lugar. Y Yo de sé ahí que él- Yomaira Medina dijo que tienen todo para perpetuarse. Bueno, entonces... Pero el presi yo no lo he oído diciendo no es eso. para mí Ella trascendente. fue sacada de contexto. tú sabes Ay, que sí, claro que lindo, ay, sí. No es para mí trascendente de que se lo haya pedido un par de empresarios que después de todo son los que tienen más que perder. Porque, óyame bien, es que en la actualidad se está manejando el costo de los actos políticos. Es decir, los empresarios son los que más tienen que perder si se desestabiliza el orden constitucional. Lo que pasa es que los empresarios no quieren a Leonel. Porque cuando Leonel Fernández era presidente, la competencia entre los funcionarios desleal contra el sector empresarial formal en República Dominicana era demasiado grande. Y los hechos de corrupción que vulneraban la libre empresa también fueron muy amplios. Entonces, cuando usted ve que se dio la cena de Punta Cana, la reunión en el Palacio, y usted conversa con los grandes empresarios, ciertamente la mayoría dicen que prefieren el lío con Danilo a que vuelva Leonel. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ese argumento yo no lo manejo. Ese es un argumento extraconstitucional que no tiene peso porque son poderes fácticos que tienen esa opinión si vamos a dar crédito a la afirmación suya, pero no es un argumento que tiene que ver con... Ahora, con la, ¿eso es democrático, profe? Dígame. no es democrático.
ese tipo de conducta, pero también en democracia todos tenemos derecho a opinar, es decir, yo no invalido esa opinión si existe, es correcto que tengan esa aprehensión si entienden que pueden ver sus intereses amenazados, pero recuérdese que aún Danilo Medina logre el hecho absurdo de una modificación forzada como sería esta, eso no garantiza que ganaría la presidencia de la República. Es decir, tiene que ir a primaria a ver si Leonel le pasa el primaria rolo, y ¿no? después escrutinio de todo el electorado, es decir que eso es muy pero muy anterior y posterior a la discusión actual. Entonces, en el caso de Leonel Fernández, es evidente que Leonel Fernández no tiene ningún impedimento constitucional para participar en el proceso electoral. Entonces, siendo así las cosas, no pueden los poderes fácticos ponerse al margen de la legalidad constitucional porque estarían afilando cuchillo para su propia garganta. Si ese fuera el caso, yo lo que opinaría es que hay candidatos con lo que se puede negociar y conversar, sin tener que modificar la Constitución. Como es Luis Abinader, y si ellos tienen alguna aprehensión con Leonel, así como se han reunido con Danilo, deberían hacerlo y entonces hacer sus planteamientos. Bueno, aparte de Luis Abinader hay muchos más. Pero no violentar ni asusar para que se viole el orden constitucional y que se haga una modificación a la Constitución forzada que nos puede resultar muy costosa y nos puede desestabilizar, porque esta es una nación eminentemente turística y el turismo es una industria que genera muchas divisas, pero muy frágil en cuanto al manejo de imagen, porque cualquier elemento puede perturbarla. Y esta situación que ya se extiende en el tiempo y esas imágenes de un Congreso tomado no nos ayudan a mantener nuestra industria turística sana. Bien, gracias al profesor David Lahoz del Centro de Estudios Políticos de la UAS. Centro de Estudios Constitucionales. Eso mismo, profesor, gracias. Pero avanzaste mucho. Muchísimo, y usted también. Gracias. Nos vemos en la próxima entrevista. Vámonos a una pausa, Francis.